Federico Pelli, muchas gracias por la visita al programa. Hola Pedro, gracias por la invitación. Decía en mi editorial minutos antes que llegues que la democracia desde el 83 hasta ahora tuvo varios embates. Lanzamiento cara pintada en un gobierno que era débil todavía porque recién habíamos recuperado la democracia, después vino el atentado a la Tablada donde hubo muertos subversivos, imágenes terribles, porque algunos periodistas que no vivieron eso creen que esto es lo del taxista o lo de en Rosario, o del playero, bueno, son escenas terribles, a ver, toda vida que se mata de esa manera, pero aquello, esas imágenes de lo que ocurrió. Bueno, después vino la embajada y la AMIA, y ahora tenemos esto, el narcotráfico que que embate contra el sistema democrático. Mi sensación, y me gustaría saber la tuya o tu análisis, es que estamos frente al peor embate, por las características que esto tiene. Sí, habría que sumar el 2001 también, creo, recordándolo ahora que fue un momento de convulsión durante varios días. Sí. Y la crisis policial del 2013, ¿no? Pero la diferencia acá con el fenómeno Rosario es que el objetivo, el blanco de estas organizaciones narcos ya empiezan a ser la población civil, ¿no? Para sembrar el terror. Antes los actores estaban muy identificados, se sabía quiénes eran relativamente. Los blancos estaban definidos y no salían de ese, digamos, eran identificables. Ahora lo que pasa es que, bueno, estas organizaciones criminales ya empezaron a dar mensajes de le puede pasar a cualquiera, y eso sin duda genera una parálisis absoluta en el sistema. Digamos, lo vimos esta semana en Rosario, digamos, escuelas sin clases, paro de colectivos de transporte, estaciones de servicio que se paralizan también. Y eso lógicamente pone en jaque a cualquier gobierno, ¿no? Y además, como vos decís, primero que es una organización criminal y segundo que no tienen ningún problema de generar terror y salir a matar civiles. No, por eso es que la calificación de narcoterrorismo, que mucha gente la puede categorizar como exagerada, para mí no lo es. Porque por definición terrorismo es eso, es buscar sembrar el terror, atacando población civil para buscar mis fines políticos o corporativos, ¿no? O estratégicos. Y en ese sentido lo que están haciendo es eso. El objetivo de estas estructuras criminales está haciendo que el gobierno santafesino retroceda, Claro. ¿no? Que abandone esta política de control carcelaria que emprendió correctamente hace unos meses, donde los presos pedían delivery, donde no tenían control. Recordemos, los líderes tenían líneas fijas de sus celdas. Entonces había un descontrol en el cual y manejaban todas sus operaciones de sicariato, de ajustes de cuentas y todo el tráfico de drogas desde adentro de los penales. Bueno, eso no podía continuar. Claro. Entonces cuando tocas esos intereses, claramente se genera esta reacción violenta, pero previsible. Pasó en México, pasó en Salvador. Bukele, cuando implementa el plan de control territorial, que es la doctrina que tiene hoy ese país, tuvo 72 muertos en un día. En un país como Salvador, mucho más pequeño que nosotros. Le pasó a Colombia. Entonces, son cosas que podían, o sea, la lógica era que pasen. Y bueno, ahí está la preparación de las instituciones. La policía santafesina, el sistema penitenciario, carcelario, estaba preparado para esto. Bueno, ese es el interrogante, ¿no? Sí. Pero además, a la vista de los resultados, parecería ser que a medias. bien, viste que en realidad no es un ataque a Rosario, porque todos los gobernadores apoyaron a Puyaro. Fíjate que toda la sociedad está interesada en lo que pasa en Rosario porque es un ataque a las instituciones de la República. Sí, pero especialmente porque se puede derramar al resto del país. Y ese es el riesgo estratégico que tiene Argentina como nación. Bien. Por eso es que es imperioso que el gobierno nacional elabore una estrategia de seguridad nacional acorde a las circunstancias. Bien. Que son novedosas porque Rosario tenía cifras récord de homicidios, es más, 2022, 2023 fueron años espantosos. Pero la mayoría de los asesinatos, el 70%, era por ajuste de cuenta entre bandas narcos. Claro. Nunca había sucedido, o no en la escala que está pasando ahora, de que se ataque a la población civil de esta forma. Sí.
¿no? Ahora, estamos frente a un enemigo muy profesionalizado y que tiene un poder económico extraordinario. Sí, y por Y eso es que... tenemos un Estado que no es tan profesional para enfrentarlos a ellos. O sea, ¿vos crees que debe haber juzgados especializados en narcotráfico y además grupos de élite policía especializados en eso y que hagan nada más que eso? Sí, pero ¿con qué recurso lo haces? Porque en Santa Fe es la misma policía santafesina lo que Me es estás parte del hablando de problema. recursos humanos, no de recursos financieros, está bien. Sí, pero es todo un combo, ¿no? Digamos, yo creo que acá lo que está pasando en Argentina es que se está haciendo mucho foco en el caso Rosario con los recursos policiales, el despliegue en terreno, con la estrategia policial, pero poco con el lavado de activos, que es donde realmente uno le va a hacer mella al narcotráfico. Claro. Por eso es que la idea que decía el integrante de la Corte, el juez Lorenzetti, esta mañana, sobre la creación de una agencia federal donde esté integrada la UIF, la aduana, AFIP, con las fuerzas de inteligencia, con las fuerzas nacionales, ese es el formato. ¿Vos crees que es el camino? ¿Vos cuando estuviste en Estados Unidos, qué aprendiste sobre que el trabajo interagencial es lo que te marca la diferencia. Digamos, y lo que hay históricamente en Argentina es una falta de trabajo en conjunto entre todas estas instituciones que te hace que tu trabajo sea de baja calidad. Digamos, vos no podés tener la inteligencia de gendarmería separada de la de prefectura y no podés tener a aduana sin control de los puertos o sin coordinación con las fuerzas nacionales, o sin coordinación con AFIP o con la UIF, porque la ruta del dinero es donde hay que pegarle al narcotráfico. Si no, le hacemos daño a los eslabones más intercambiables, al delivery. Por eso se dice que es un problema complejo y multidimensional. Sí, sin dudas. El delito transnacional, el crimen organizado transnacional lo es. Digamos, no es una banda de narcomenudeo. Es una estructura mucho más compleja, y más si uno le suma las vinculaciones con la política en el caso santafesino, ¿no? Que son muy fuertes. Digamos, una política, una justicia, una policía y un sistema carcelario absolutamente corrompido, o en gran parte corrompido, por estas estructuras narcos, ¿no? ¿Esto explica un poco el por qué llegamos a este punto? Sí, yo creo que la tragedia de Rosario, la catástrofe rosarina hoy en día se explica por varias cuestiones, entre otras, lógicamente, por la corrupción institucional, estructural que tiene esa provincia de hace 10, 15, 20 años en este tema, y también por la ubicación geográfica de Rosario. Claro. Tenés una convergencia de rutas terrestres, 34, ruta 9, que desembocan en Rosario, la hidrovía, con cargamentos de marihuana paraguaya en gran escala. Tenés infinidad de pistas clandestinas en Santa Fe, en Chaco, en Santiago. Es un centro de distribución, creo, el más importante a nivel nacional, y desde allí parte a todos los centros de consumo. Y donde vos tenés un centro de distribución de tal magnitud de droga, y bueno, las consecuencias son estas. Digamos, vos tenés derrame en las organizaciones más pequeñas del lugar, y bueno, eso te genera una dinámica de violencia y de asesinatos que es lógica en este tipo, digamos, de situaciones. Bien, hasta ahora lo que viste de la reacción del gobierno nacional, ¿te generan expectativas? Mira, yo soy muy incrédulo con el fenómeno Rosario, porque no es nuevo, llevamos 10 años con esta situación. En 2013 explota de homicidios la ciudad, y a partir de ahí hubo una desinteligencia y una falta de capacidad de todos los gobiernos que vinieron después para resolver el problema este. Lo que yo veo bien del gobierno nacional es que reconozca el problema en su magnitud y en su escala y en su intensidad, de que tiene que haber un shock de fuerzas federales que ordenen este desorden de forma inmediata. También lo veo bien, hay que ver cuál es la cantidad que envían. Hay otras cuestiones que no me parecería que serían adecuadas, digamos. Se habla de las Fuerzas Armadas dando apoyo logístico. Eso está, digamos, contemplado en la ley de seguridad interior, dar apoyo logístico de sanidad, de construcción, con equipamiento, con comunicaciones. Pero ahora se está hablando de modificar la ley y de que tengan una intervención mucho más policial, parecería ser. Bueno, ahí no estaría de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? En lo más mínimo. Que las Fuerzas Armadas se metan en esta tarea. No, por dos puntos. Primero, porque soy exmilitar, tengo 10 años de carrera. A mí nunca en esos 10 años se me formó para este tipo de escenarios. Uno
el ejército no sabe manejar estas situaciones, no tiene marco legal, no tiene presupuesto y mucho menos reglas de empeñamiento ante eventuales situaciones que pueden llegar a surgir y que en Rosario son muy previsibles. ¿Qué hace una compañía de ingenieros que está haciendo urbanización en un barrio pobre de Rosario y es atacada por narcos? ¿Cómo actúa? Claro. No tiene nada de marco legal que la respalde. Entonces es una jugada muy, muy arriesgada. El involucrar de esa forma, me refiero en funciones policiales al ejército argentino, más allá de que es confundir a un médico con un veterinario, ¿no? Los dos usan un guardapolvo, pero no, están preparados para cosas diferentes. Para cosas diferentes. ¿No? ¿Puedo decir que con las otras fuerzas de seguridad es suficiente si se organizan y se trabaja coordinadamente y se busca que las decisiones sean centralizadas y la ejecución puede ser compartida? Lo que pasa es que Argentina, a diferencia de otros países que optaron por este camino, Colombia, México, de emplear fuerzas de infantería marina, por ejemplo, en el combate contra el narco, Argentina tiene fuerzas intermedias entre las policías provinciales y las Fuerzas Armadas. Argentina tiene fuerzas federales, tiene gendarmería, que es una fuerza semimilitarizada, tiene prefectura, PCA. Entonces, tenemos una opción mejor, y aparte preparada para eso, y entrenada para eso, y con misiones y marco legal para eso. Entonces, yo no veo, salvo que vayamos a un proceso de un nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Claro. Pero eso no puede ser ahora de un día para el otro. No, es algo que se tiene que discutir muchísimo a largo plazo. A largo plazo. ¿Me entendés? Sí. Si eso se da, quizás puede ser, pero en lo inmediato creo que sería un error. Bueno. Federico, muchas gracias. Gracias, Pedro. Ya volvemos.